Vamos grabando. Perfecto. Sí, pues cuesta levantarse un poquitito, pero de a poco. Yo me imagino que en febrero tendrán vacaciones. Así como vamos. No, bueno, algunas asignaturas se van a ir cerrando, pero ustedes tienen prácticos todavía. Sí, pues en enero tenemos los prácticos, por lo que estábamos viendo, tenemos como 3 clases. Manu, ¿tú cachai bien? Pues tú viste bien eso. Tenemos, ¿cuándo? Claro, Manuel está sin micrófono. Ah, ya. Sí, pero te va a ir contestando por el chat. Sí, pero por lo menos tenemos un puro ramo nomás de práctico. Ah, ya, ya. Por suerte, porque si no, quizás cuándo terminaríamos. Sí, pues, ustedes se acuerdan de los primeros, segundo semestre, tercer, cuarto semestre, eran puros prácticos. Sí, pues no, ahora ya es pura Así que, teoría casi. exacto. Así que los cabros que están en esos niveles, ellos están en este momento asistiendo a A los sede, prácticos. están haciendo claro, están desarmando cajas de cambio, están desarmando motores, y Claro. están viendo frenos, suspensión, todo eso práctico. Sí. Así que y ellos, claro, ellos van a terminar, ellos están terminando lo que era de otoño, que quedó pendiente del semestre pasado. El semestre pasado no hubieron prácticos tampoco, entonces quedaron pendientes. Cállate un rato, tú. Tengo a mis cachorros acá al lado, entonces le ocuparon la cama, entonces está enojado. Ven, ven, pues, tú, ya, ven, espérame, ven, ven. Me acompañan ellos a hacer clases. Pero Ya, bien, pues. ya llegó Nicolás, así que vamos a empezar. Ah, Ahora podemos empezar. Bien, ahora sí, pues. ahora sí. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Hola, buenos días, profe. Hola, buenas. Buah, se escuchó alguien, una dama por ahí. Ya, mis niños. Entonces, siguiendo un poco con el tema, ya vimos conducción, vimos convección, eh, y nos espera ahora entonces eh, la radiación, que son las tres formas de transferencia de calor que vamos a ver en esta asignatura. Y después vamos a hacer un pequeño recuento de elementos, un mini capítulo de elementos que hacen transferencia de calor. ¿Ya? Con eso rematamos y terminaríamos la materia teórica de este curso. Vamos a quedar al debe con más ejercicios. El día martes es feriado, así que no vamos a tener clase. El día jueves 10 ya tenemos que hacer la evaluación, salvo, estaba pensando que a lo mejor el día 10 podríamos hacer unos pocos ejercicios y trasladar la evaluación para otro día, si no necesitamos tener clase. A lo mejor la podríamos dejar para el fin de semana, el sábado o el domingo hacer la evaluación, ¿cierto? Dejarla ahí abierta para que ustedes trabajen sábado o domingo. Yo no sé si todos pueden trabajar los fines de semana en sistema. A lo mejor alguien viaja el fin de semana y se va para el campo y no tiene señal. Entonces se le complicaría a él hacer una prueba también. No sé. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien conocen ustedes a alguien o no? Somos tres nomás, pues. No hay como para tomar una decisión tan fácil entre los tres. Así que yo prefiero que dejemos al debe eso. En la prueba solamente vamos a considerar conducción. Para la parte ejercicio vamos a considerar solamente conducción, y la parte teórica va a ser el resto de la evaluación, ¿ya?
Entonces ustedes van a tener claro el tema, van a ejercitarse con conducción y ya sabiendo, haciendo ejercicios de conducción, les va a ser súper fácil resolver un problema que tenga que ver con convección o que tenga que ver con radiación. Radiación es un poquito más complicado, tiene un poco más de parámetros que se deben considerar. Entonces, y es un poquito más complejo, pero solamente reemplazar los valores por los que se consideran en las tablas, los que aparecen en las tablas. Así que tampoco es algo de otro mundo. Bien, comencemos entonces para alcanzar a pasar. Vimos lo que era transferencia por conducción, transferencia por convección, hicimos algunos ejercicios de conductividad y vamos a pasar entonces ahora al tema de radiación, si es que lo encuentro. No, si está acá. Está en sus apuntes también para que los repasen, los lean antes de la prueba. Y tenemos. Ya. Voy a cambiar el... Espérame. Vamos a hacer un cambio aquí. Ahí sí. Bien. Perfecto. Entonces, transferencia de calor por radiación. Aquí básicamente voy a ir leyendo para ir explicando, así que vamos por partes. Entonces, la radiación térmica está asociada con la energía emitida por la materia como resultado de su temperatura finita. El mecanismo de emisión está relacionado con las oscilaciones y transiciones de los muchos electrones que constituyen la materia. A eso se le llama radiación, la propia energía que tienen los electrones en un elemento. ¿Ya? Estas oscilaciones de las moléculas son las que generan esta energía y modifican su temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, si consideramos un sólido, hoy se me corrió el mouse, ahí está. Si consideramos un sólido, como por ejemplo el que vamos a ver aquí en la figura, vamos a tener una temperatura 1 y una temperatura 2. ¿Ya? Este es el sólido. Ahí. Entonces, este sólido tiene una temperatura T1, ¿verdad? Y tenemos una temperatura T2 en otro producto, en un vacío, ¿ya? En la nada. Ese vacío, producto de la radiación que emite este sólido por sus propios movimientos de partículas, genera energía. Y esa energía es traspasada al vacío y pudiera generar una delta de temperatura con respecto a otro elemento. Entonces, aquí nosotros hablamos un poco de enfriamiento por radiación de un sólido caliente. Ya lo que estamos haciendo es transferir la temperatura de ese sólido caliente hacia la nada. Así de simple. Y eso, si nosotros tenemos contacto con algún otro elemento, esa temperatura se pudiera traspasar a ese elemento. Lo vamos a ir viendo. Ok, en este caso no es posible la transferencia de calor por conducción, ¿ya? Porque no tenemos un elemento de contacto directo con este sólido, ¿ya? Tampoco va a ser por convección, porque no existe materia entre medio, ¿ya? Y ese enfriamiento entonces de este sólido es consecuencia directa de la emisión de radiación térmica desde el sol, desde la superficie, y va a absorber este calor el otro objeto que esté a distancia del objeto caliente. Ahí se va a generar entonces un delta temperatura.
Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el sol. Entre el sol y la superficie de un techo de una casa, por ejemplo, no existe nada. Claro, sí, sí existe el aire, pero básicamente se considera como la nada. No, no. La cantidad de aire en comparación a la radiación que puede generar el sol es mucho más significativo. Entonces, el flujo de calor que se transmite por radiación entre dos superficies con temperatura finita está dado por la siguiente expresión. El calor de radiación, entonces, va a ser igual a epsilon multiplicado por, creo que es gamma, multiplicado por alfa, perdón, alfa no, por A, que es la superficie, multiplicado por las temperaturas en ambos puntos, ¿ya? Pero a la cuarta. La temperatura a la cuarta. Esto es importante. Aquí hay que considerar estas temperaturas y multiplicarlas 4 veces. De esa forma nosotros obtenemos el calor por radiación. Y en el caso del Sol, por ejemplo, acá tenemos un cálculo inestable. No sabemos exactamente la temperatura del Sol, de miles de grados de calor. ¿Ya? Así que básicamente esto es el flujo calórico de radiación, el coeficiente de emisibilidad, que es epsilon, que también está dado por tabla y está entre 0 y 1. Aparece en nosotros la constante de Stefan Boltzmann, ¿ya? Que es un valor registrado ya calculado, ¿ya? Que es 5.67 por 10 a la menos 8. O sea, es un número muy, muy pequeñito. Es un número muy pequeño, muy pequeño. 0,0000567. ¿Ya? Watt dividido por metro cuadrado, multiplicado por Kelvin elevado a 4. En este caso, muchachos, la radiación, trabajamos nosotros con grados Kelvin. Por un tema científico, se trabaja con grados Kelvin. Tenemos el TS, perdón, me salté la A, que es la superficie supeditada por la radiación, o sea, la superficie que está cercana a la radiación, ¿ya? Y eso sí lo medimos nosotros en metros cuadrados. La temperatura absoluta de la superficie, T sub S, y la temperatura absoluta de los alrededores, ¿ya? En grados Kelvin. Se refiere a la temperatura de los alrededores, a un lugar cercano. En el caso, por ejemplo, de la temperatura del Sol, nosotros podemos poner un termómetro a 2, 3, 4 metros de distancia de la superficie que nosotros vamos a calcular, y esa es la temperatura que nosotros consideramos como temperatura absoluta de los alrededores. ¿Ya? Si nosotros colocamos un termómetro, por ejemplo, bajo la sombra y lo colocamos a los rayos del sol, la temperatura aumenta considerablemente. Nosotros podemos decir, tenemos afuera, hay 23 grados, ¿cierto? Pero si lo colocamos el termómetro a los rayos del sol, se van a dar cuenta que la temperatura va a subir a 40, 50, 55 grados, 60 grados, dependiendo del día soleado o nublado. Esa temperatura es la temperatura alrededor, por si acaso. Producto de la radiación que están entregando el sol. La radiación también... perdón, me pasé a largo. ¿Se entiende un poquitito cómo trabaja la radiación? ¿Tienen alguna duda al respecto? Porque básicamente la información es hasta ahí. Eso es lo que a nosotros nos interesa saber por radiación. No más que eso. A veces se tiende a confundir, muchachos, por ejemplo, estos radiadores que nosotros tenemos en la casa que son eléctricos, que tienen adentro aceite, se llaman oleoeléctricos. Los calefactores oleoeléctricos se tiende a confundir con calor radioactivo. La verdad no es así.
En ese caso lo que nosotros tenemos es nada más que conducción y convección. El aceite que está dentro pasa por una resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica lo calienta y tenemos nosotros convección. Ese aceite, al empezar a circular a través del radiador, va calentando la superficie de contacto del radiador y aumentando su temperatura. Y tenemos conducción, ¿cierto? Que va a pasar a través de la superficie de ese radiador hacia la atmósfera, hacia el ambiente, hacia nuestro baño, si lo tenemos conectado en el baño, hacia el aire del baño. Y ahí volvemos a tener convección. Pero esta convección, la que tenemos en el aceite, por ejemplo, es forzada, a través, se dice que es forzada a pesar de que no hay una bomba, pero las diferencias de temperatura que genera dentro del radiador hace que el flujo del aceite comience a funcionar, empieza a subir hacia las áreas frías, desde las áreas calientes hacia las áreas frías, porque disminuye su densidad, por lo tanto el aceite sube, y al subir traspasa o traslada ese aceite hacia el lugar que ocupaba antes el otro aceite que estaba más caliente. ¿Se entiende? Realmente se enreda. Y comienza a haber un flujo de aceite dentro de nuestro radiador, aunque parece estático, pero hay un flujo. Y eso ya es forzada. ¿Ok? Sigue alegando mi cachorro porque no quiere subir, pero no quiere que yo le ayude a levantar. Suele pasar. Bien, muchachos. Eso es el tema relacionado con radiación, cortito y apretadito. Lo importante aquí es considerar esta fórmula, tener los datos específicos de la situación y ¿cómo se llama? Y reemplazarlos por los valores que se nos indican. Voy a ver, me parece que teníamos un ejercicio, voy a saltarme aquí una parte. Voy a saltarme una parte para leerles un ejercicio. Esto es conductividad, esto es convección, esto es convección, convección. Pucha, no tenemos aceites de... O sea, ejercicios de... No tenemos ejercicios de radiación. No, fíjate, no tenemos ningún ejercicio de radiación. Bien, los creadores de esta asignatura también consideraron entonces de que no era necesario hacer ejercicios de eso. La habitación climatizada, los gases de combustión, no, solamente convección y conductividad. Ok. Así que eso, bien cortito y apretadito lo que es radiación. Ya tenemos los tres conceptos o las tres formas de traspasar calor desde un elemento hacia otro. Saludo a los que llegaron. Nicolás, Israel, no los había saludado. Manuel, Pablo, Nicolás, ya lo habíamos conversado. Me faltaba saludar a Nicolás Gallardo y Israel Soto. ¿Cómo están, muchachos? Deme un segundito, por favor. Voy a tratar de solucionar el problema de los cachorros. Ya, déjate de llorar. Ven. Oh, te voy a hacer. Oh. Ya, saluda a los chicos. A ver. Salúdalo. Ahí está. Salúdalo. Dile hola. Hola. Ya, ahí sí. Que me molestaba, pues no me dejaba avanzar la clase porque estaba escuchándolo por un oído. Ya, muchachines. Entonces, esos serían los tres procedimientos de transferencia de calor. Ahora, para terminar este capítulo, para terminar esta unidad,
vamos a ver un elemento que se llama intercambiadores de calor, que son los que nos interesan a nosotros con respecto a los motores, ¿ya? Los motores tienen muchos intercambiadores de calor. Bien, así que esa parte es importante. Entonces, los intercambiadores de calor son dispositivos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. O sea, hay paredes entre medio, ¿ya? Hay paredes que separan estos dos. Si un intercambiador de calor, en un intercambiador de calor, la transferencia de calor suele comprender convección en cada fluido y conducción a través de la pared de los que separan. Es lo que habíamos conversado nosotros al respecto, ¿ya? En los radiadores, por ejemplo. En el análisis de los intercambiadores de calor resulta conveniente trabajar un coeficiente de transferencia de calor global que toma en cuenta la contribución de todos estos efectos sobre dicha transferencia. Vamos a pasar directo. Esto, como les digo, es materia que tienen ustedes disponible en el sistema, así que por favor les pido que le echen una leidita con más calma. A ver si hoy día alcanzamos a terminar un ejercicio de conductividad. Entonces, la idea de los intercambiadores de calor, es básicamente utilizar la convección para un beneficio común, que es traspasar el calor de un elemento a otro. Entonces, en este dibujo, por ejemplo, nosotros vemos una gráfica de temperatura versus fluido. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un fluido caliente que va pasando por un elemento, y tenemos un fluido frío que pasa por entre medio de estos dos elementos. De esa forma, esto puede ser un tubo, está dibujado en plano y con corte. Pero entra el calor y sale el fluido caliente, por un lado. Pero aquí tenemos nosotros fluido frío. ¿Qué es lo que pasa entonces? Este fluido caliente trata de traspasar su calor, su energía, a este fluido frío, obviamente disminuyendo su temperatura, de tal forma que el fluido que va a salir desde este intercambiador de calor va a salir con un grado de temperatura más bajo. Hay una diferencia de temperatura entre esta entrada y esta salida. Pero existen dos formas, una más práctica que otra, dependiendo para qué es lo que nosotros necesitamos el intercambiador de calor. Y consideramos entonces la configuración de un flujo paralelo o de un flujo contraflujo. ¿Ya? Un contraflujo significa que el frío ingresa por el lado contrario o por el lado donde sale el flujo caliente. Si se fijan, las flechas están súper claritas para explicar que tenemos nosotros un flujo desde este punto hacia este punto, y en este caso tenemos un flujo caliente desde este punto hasta este punto, pero el flujo frío va en contracorriente. ¿Qué se logra con eso? En la gráfica lo podemos mostrar un poquitito. Ambos productos, en este caso, el flujo caliente, tiene una temperatura al inicio o a la entrada que va disminuyendo al salir. ¿Correcto? Va disminuyendo al salir, gracias a que traspasó esa temperatura al flujo frío. El flujo frío tenía una temperatura mucho más baja, pero a medida que va pasando por el intercambiador de calor, esa temperatura va subiendo, de tal forma de tratar de equilibrar ese flujo. Suponiendo, acá tenemos 100 grados, ¿cierto? Y acá abajo tenemos 10 grados, ¿verdad? 100 grados, 10 grados. Entonces, la temperatura de ingreso del fluido es de 10 grados, pero al salir, sale cerca de 40 grados. Estamos dando un ejemplo. Se calienta.
ese líquido se calienta. Y el líquido que estaba caliente entraba a 100 grados, pero sale a 50 grados. O sea, se enfrió. Bien, hubo transferencia de calor entre estos dos productos. Y acá tenemos nosotros convección y tenemos conducción. Porque obviamente va a depender si esto es ladrillo refractario o si es cobre o bronce o aluminio o madera. Vamos a tener diferentes transferencias de calor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? Por favor, interrúmpanme. Que a veces me da que uno habla solo. Díganme hola, por ejemplo. Hola. Hola, profe. Sí, lo escuchamos, profe. Profe, no entendemos nada. No hay nadie. Hola, profe. Gracias, Israel. Muchas No, sí, gracias. profe, sí se entiende, sí, es más o menos lo que pasa en el sistema de los vehículos automotriz, po. Por ejemplo, el turbo refrigerado por agua, Bien, bien. que algo está ahí, sí, ¿no? Sí se entiende. Bien, perfecto. El turbo, por ejemplo, refrigerado por agua o por aceite, también, porque aunque no tenga un sistema de refrigeración conectado al refrigerante del motor, el aceite que lubrica los ejes del turbo también ayudan a hacer este tipo de transferencia de calor. Ayudan porque el aceite está frío cuando tú lo haces andar y el turbo empieza a calentarse por el flujo de los gases de escape y ese aceite también absorbe esa temperatura para dejar un equilibrio. ¿Qué es lo que se quiere? Mantener este equilibrio, que el producto esté bordeando entre los 40 y los 50 grados, ¿cierto? A pesar de que un líquido lo tenemos sobre 100 grados, bueno, en el turbo pasa de 200, 300, 400 grados, pero la gracia o la ventaja es que nosotros tengamos acá una temperatura final estable. Estable, digamos, dentro de los 40, 80 grados, no importa, pero que sea controlable. Perfecto. Ahora, en el contraflujo, nosotros tenemos una variación diferente. Aquí nosotros tenemos una temperatura de salida, ¿cierto?, del flujo más alta en este punto. ¿Por qué? Porque el flujo caliente lo va a traspasar esa temperatura al flujo frío, así que en este punto va a salir el flujo más caliente. Es lo mismo que esto, solamente que está al revés, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros esto? ¿Nos sirve, o a qué le sirve a los fabricantes? ¿Para qué lo utilizan? El contraflujo lo utilizan ¿para qué? Para que en la superficie de este sector va a estar trabajando todo el fluido a temperaturas bordeando. Yo les pongo un ejemplo de 80 a 100 grados, solamente para tener una escala de 0 a 100, para irnos identificando. Pero podemos tener flujos de líquidos a 200, a 400 grados, vapores, etc. Pero para tener una escala de 0 a 100, para que lo vayan entendiendo, estos flujos van a estar aquí bordeando los 100, los 80 grados, ¿ya? 80 a 100 grados. Entonces, los fabricantes tienen esa precaución para que los elementos fabricados o los elementos que estén en este sector tengan esa temperatura. Sin embargo, como el flujo el líquido caliente va a disminuir su temperatura hasta este punto donde ya ingresa un fluido frío, están trabajando ambos a 40, 50 grados en este sector. ¿Ya? Eso, aunque no lo crean, es sumamente importante, porque acá, por ejemplo, pudiéramos tener retenes, sellos, etcétera, que no van a aguantar la misma temperatura que en este sector. O al revés, en este sector nosotros podemos trabajar con un sello de una forma, pero acá, en este sector, tenemos que tomar las precauciones de utilizar algún tipo de sello que resista más la temperatura. No es el caso de este. En el caso de este, nosotros tenemos temperaturas altas, pero muy bajas también acá. Y en este caso tenemos ambas temperaturas normales o equilibradas en este sector. Este
la configuración del contraflujo también nos ayuda a lograr una diferencia de temperatura más grande, o sea, el delta temperatura va a ser más grande en este sector por un tema de que al tener un contraflujo, las temperaturas van ofreciendo mayores resistencias y se produce la convección con mayor facilidad. Es mucho más fácil traspasar la temperatura a un contraflujo. Entonces, si nosotros queremos un delta de temperatura más alto, el contraflujo es nuestra opción. Bien, avancemos. Voy a leerles un poquitito. Por lo general, un intercambiador de calor está relacionado con dos fluidos que fluyen separados por una pared sólida, ¿cierto? En primer lugar, ya pueden ser tuberías, pueden ser el radiador de aluminio, etc. En primer lugar, el flujo se transfiere del fluido caliente hacia la pared por convección y después a través de la pared por conducción. Por último, en la pared hacia el flujo frío, de nuevo se produce la convección y en este caso pudiera haber algún efecto de radiación que suele incluirse dentro de los coeficientes convectivos. O sea, es tan poca la radiación que se produce ahí que los consideran como convección más que radiación. ¿Se acuerdan del coeficiente de Boltzmann? Les había hablado acá. Aquí. El coeficiente, entonces, el constante de Stefan Boltzmann es súper bajito. Entonces, cuando existe radiación, en este caso, las diferencias van a ser muy poco considerables. Bien. La resistencia térmica, equivalente asociada a este proceso de transferencia de calor, posee dos resistencias convectivas. ¿Por qué dos coeficiencias dos resistencias convectivas? Esa pregunta para ustedes, muchachos. ¿Por qué creen ustedes que va a haber una resistencia convectiva? ¿Por qué por dos resistencias convectivas? Pregunta para el lote. Para el lote. Carlito, ¿estás ahí? ¿Cómo estáis? Buen día. No, no está Carlito. Carlito prendió el computador, se conectó y de ahí se fue a picar leña, a hacer cualquier otra cosa. No, Carlito no está. Nicolás Gallardo se fue, se aburrió de la clase o se desconectó. Nicolás Pérez, ¿tú qué crees? Una pregunta. ¿Por qué crees tú que la transferencia de calor posee, en este caso, posee dos resistencias convectivas? Cuando consideremos los ejercicios, por ejemplo. Es súper fácil, ¿eh? Solo quiero ver si estaban tomando atención. ¿Se escucha, profe? Sí, perfectamente. Bueno, lo que es la conducción convectiva se consideraría lo que se está ocupando para intercambiar el calor, que por lo Sí, general puede ser un fluido, sí, y correcto. también lo que cómo afecta el ambiente, o si hay corriente de aire. Ya podría ser también. Sí, pero básicamente, por ejemplo, concentrémonos o limitémonos a solamente el intercambiador de calor. Espérate, voy a mostrar un poquito más solamente limitándonos al intercambiador de calor. Para hacer los cálculos, se dice que vamos a trabajar con dos resistencias convectivas. Entonces, para que sea, a ver, lo voy a plantear desde otro punto. Para que sea un intercambiador de calor, ¿cierto? Porque nosotros podemos tener un elemento caliente,
un fierro caliente, ¿cierto? Encima de una mesa y va a transferir calor al aire. Pero ¿será un intercambiador de calor? No, no está diseñado para eso. No es un elemento que se haya fabricado o que haya creado para poder transferir calor. El radiador de un aceite, el radiador de un auto, sí pudiera considerarse en cierto modo como un intercambiador de calor, efectivamente. Y ahí nosotros tenemos, como dices tú, Nico, tenemos dos fluidos. Uno es el refrigerante que va dentro y dos, el aire que pasa por entre medio de este radiador. Entonces tenemos dos flujos, tenemos dos fluidos y tenemos dos resistencias convectivas. A eso se refiere con este término. Siempre, para que sea un intercambiador de calor, tiene que haber dos coeficientes o dos resistencias convectivas. O sea, tenemos que tener a lo menos dos flujos, dos fluidos. ¿Bien? Eso es lo que quería yo dejarlo bien claro. Y además, vamos a tener una resistencia conductiva. ¿Cuál va a ser la resistencia conductiva? Obviamente el elemento, en este caso metálico, que vamos a tener entre medio de estos dos flujos, entre estos dos fluidos. Va a haber un elemento metálico. Yo digo metálico, pero en realidad puede ser otra cosa, puede ser un plástico, puede ser una madera, puede ser... Bueno, la madera no transfiere mucho calor, así que no creo que a alguien se le haya ocurrido hacer un intercambiador de calor de madera. o, o de fibra de vidrio, porque la verdad es que no va a transferir mucha calor, entonces no nos sirve, ¿cierto? No nos sirve para el efecto que nosotros queremos. Un calefón, muchachos, el calefón de la casa. También nosotros tenemos dos flujos. Uno es la radiación que emite la llama del gas sobre el cobre, sobre el serpentín de cobre, que está lleno de agua. El serpentín de cobre dentro de un calefón está lleno de agua y esa agua circula. Y al circular se va llevando ese calor que radioactivamente entregó la llama. ¿Correcto? Si uno pusiera un termómetro en las llamas del calefón, yo creo que llegamos, no sé, de llegar a unos 2000, 2800 grados ahí en la llama azul, ¿cierto? A la altura que llega al cobre, llega a poco menos de 600 grados, ¿ya? No puede llegar a más porque si no se nos funde el cobre, pero no se va a fundir el cobre si está lleno de agua. Ese es el problema, cuando se vacía o cuando se congelan los radiadores, deja de circular agua y el radiador puede quedar con aire adentro y a la primera llama ese cobre se va a fundir y se va a reventar tu calefón. Lo siento mucho, pero esa fue la historia de tu calefón. Hasta ahí llegó. ¿Ok? Entonces, para que sea un intercambiador de calor, tenemos dos resistencias convectivas y una resistencia conductiva a lo menos. A lo menos. Bien. Aquí entonces la figura, en la 312, se representa básicamente el intercambiador de calor. Tenemos un ingreso de un fluido caliente, que está obviamente en rojo, y un flujo frío, ¿cierto? Para poder transferir ese calor que nosotros necesitamos bajar esta temperatura, así que se la transferimos a este otro flujo, o traspasarla. Y tenemos nosotros el intercambiador de calor de tubo doble o contraflujo. Bien, ahora, la resistencia. Nosotros sabemos que podemos hacer un comparativo, una analogía con la electricidad. Entonces, el calor, el flujo térmico, tiene una resistencia térmica y esa resistencia térmica está dada, en este caso, por la resistencia de este intercambiador de calor, ¿ya? Está dada por la resistencia
que ofrece el fluido interno, ¿ya? Creo que le llaman interno o tiene otro nombre. Espérame. Claro, interno. Y el externo, ¿ya? Entonces, 1 dividido por el coeficiente conductivo del líquido que está en el tubo, el interno, ¿vale? Multiplicado por la superficie de contacto que tiene ese tubo, o sea, todo el manto del tubo. Todo el manto. Eso significa, tenemos 2πr multiplicado por el largo, etcétera, etcétera, pero vamos a tener la superficie de contacto total, más el logaritmo natural de los dos radios que tiene el tubo. Tenemos un tubo, un radio interior, tenemos un radio exterior, ¿cierto? Y eso lo vimos nosotros en la primera parte, en conductividad, porque esta que vemos acá es la resistencia conductiva que nos ofrece el tubo que tenemos nosotros en el interior. Como es un tubo, es 2pi por K por L. K va a ser el coeficiente conductivo del tubo, ya sea cobre, acero, latón, no sé, lo que sea. Va a tener su propio coeficiente conductivo. Va a tener un largo total multiplicado por 2pi. Lo que tenemos acá nosotros es el área, 2pi por L, ¿ya? Y el logaritmo natural de R2 partido por R1. ¿Para qué? Para tener nosotros la diferencia en el espesor de la tubería. Más la resistencia que vamos a tener nosotros, pero voy a subir un poquito, ahí. Más la resistencia que nos va a ofrecer a nosotros el líquido externo. Este líquido externo, ¿cierto? Tiene un coeficiente que es H sub E y también va a tener una superficie, la superficie del manto. La superficie del manto. ¿Ok? En este caso, si se fijan, todo lo que es punteado, todo lo que es línea segmentada, ¿ya? Estamos hablando de un sistema cerrado. Estamos considerando o estamos pensando de que acá no va a transferir calor. No va a haber transferencia de calor aquí. No, acá tampoco. Acá tampoco. No, acá no. Esto está aislado, ¿ya? Esto está aislado. Por lo tanto, la transferencia de calor se va a hacer solamente entre estos dos tubos. Perdón, entre este tubo y el líquido que está dentro. Esto puede ser cuadrado, incluso puede ser rectangular. Me da lo mismo. Lo importante es el tubo que está recibiendo el calor del otro elemento, del otro líquido. ¿Bien? Ok. Y obviamente acá tenemos todos los datos que necesitamos para calcular esa resistencia equivalente del intercambiador de calor. Bien, acá hay una pequeña observación al respecto. Acá hay una pequeña observación al respecto. Dice, lo voy a leer textual. Pero, debido a que el material con que se construyen los tubos poseen elevados coeficientes conductivos y espesores pequeños, la resistencia conductiva de la pared del tubo se desprecia. Por lo cual, la resistencia equivalente se determina por medio de la siguiente expresión. ¿Se entiende lo que pasó aquí? Vamos a volver. No alcanzo a... Ok. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Esta es la fórmula completa de la resistencia del calor, de esa transferencia de calor. Pero, debido a que normalmente se utilizan materiales que son altamente conductivos, o sea, que traspasan el calor con todo, no tiene ningún problema, no hay mucha resistencia, este valor se vuelve extremadamente pequeño, ¿ya? Extremadamente pequeño. Perdón, lo contrario, extremadamente alto.
Y esto, que es el logaritmo natural de R2 y R1, son las diferencias en el diámetro o en el espesor, ¿cierto? En los espesores, en los radios que tiene el tubo. Por ejemplo, si el tubo fuera de 100 milímetros de espesor, diámetro interior 100 milímetros, ¿cuál sería el diámetro externo? Si el interior es de 100 milímetros, el diámetro externo pudiera ser unos 2 milímetros más, 100 a 102 entonces. Si dividimos nosotros 100 dividido en 102, nos va a dar un valor muy pequeñito. ¿Se entiende? O muy, mejor dicho, muy cercano al 1. Muy cercano al 1. Vamos a mostrarlo más. ¿Alcanzan a ver la calculadora, muchachos? ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Se ve, perfecto. Es que a veces comparto el programa y no la pantalla, entonces, pero ya. Entonces, por ejemplo, el logaritmo natural, vamos a anotar. Suponiendo que el diámetro interior, espérame que me está fallando ahí. Suponiendo que el diámetro interior es 100, ¿ya? Dividido por el diámetro exterior. Estamos hablando de un tubo que es muy delgado, por lo tanto debe tener 1 milímetro de espesor. Pongámosle 2. Pongámosle 2 milímetros de espesor. Profe, Sí. que según la fórmula es al revés. Ya. Bien, tienes razón. Lo que es los radios. El radio más grande sería afuera. Perfecto. 104 dividido en 100. Así. Como sea, lo que quiero yo es llegar a que estamos muy cercanos a un valor de 1. Imagínense que la tubería sea de 200 milímetros, o sea, 20 centímetros. ¿Ya? Como dice, ya, y supongamos que tiene 4 milímetros de espesor. Entonces sería 208 dividido por 200. Me da 1,04. Siempre me va a dar un valor muy cercano a 1. ¿Y cuál es el logaritmo natural de eso? Es casi 0. Casi 0. 0,038. Un número de estos dividido por, pongámosle el resultado abajo de 2πr, etcétera, me va a dar un número muy pequeño. 1,96 elevado a la menos 5. Es un número muy, muy pequeño. ¿Cómo se traspasa? No tengo idea. Espérame. Quiero verlo en... No tengo idea cómo funciona esto. Pero si se fijan, es un número muy, 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 muy pequeño. Sea como sea el tubo, sea de lo que sea el tubo, este valor va a ser casi 0. Por lo tanto, se desprecia. Esa es la ecuación 3.8. Entonces pasamos a la ecuación 3.9, donde no tenemos este valor. Da lo mismo el tubo que tengamos adentro. Como les digo, nadie va a fabricar un intercambiador de calor con fibra de vidrio. No es la idea. Cuando uno hace un intercambiador de calor es porque quiere intercambiar calor. Por lo tanto, va a ocupar elementos que tengan coeficientes conductivos altos. ¿Ya? Bien. Entonces, tubos que poseen elevados coeficientes conductivos y espesores pequeños. Bien. El espesor lo determina el fabricante única y exclusivamente para que no se le rompa adentro del intercambiador de calor. ¿Ya? Lo justo y necesario, considerando presiones, considerando diferencias de temperatura, considerando la velocidad del flujo, etcétera. Pero siempre van a ser espesores, el espesor más pequeño que puede hacer. ¿Para qué? Para transferir el calor. Eso es lo que quieren hacer con un dispositivo de esto, un intercambiador de calor. Bien, el área del manto, ya lo habíamos visto, son 2pi por D por L. O sea,
2 veces pi multiplicado por el diámetro y multiplicado por el largo total del tubo. Y ese es el diámetro, o perdón, la superficie del manto. ¿Ya? Esa es la superficie del manto. Los coeficientes convectivos, ay, se me fue la imagen, se determinan a través de la expresión K dividido por DH multiplicado por N sub U. ¿Ya? Estos tres elementos son la conductividad térmica del fluido, el diámetro hidráulico y el número de Nusselt. Todos estos valores son encontrados en tablas también. Yo no estoy seguro si en la tabla nuestra tenemos algunos datos. A ver, déjame echar una miradita para salir de la duda. No la tengo a mano. Ya, pero eso lo podemos revisar después, si no tiene mayor importancia, porque estos son los valores que necesitamos saber. Y en el caso del diámetro hidráulico del tubo, se considera el diámetro de la sección anular y se obtiene por medio del siguiente supuesto, el diámetro exterior y el diámetro interior. La diferencia de estos diámetros, entonces tenemos un diámetro hidráulico. ¿Ya? Básicamente eso. El número de Nusselt se debe establecer con antelación al régimen del flujo. Para identificar el régimen del flujo es necesario calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds se calcula a través de la velocidad media del flujo multiplicado por el diámetro hidráulico y dividido por la viscosidad cinética cinemática del fluido. Con estos valores nosotros podemos determinar el número de Reynolds de este producto que vamos a trabajar ahí. ¿Cuáles son algunos números de Reynolds, por ejemplo? Cuando se considera 2300, cuando se considera menor o igual que 2300, entonces tenemos un régimen de flujo laminar. ¿Ya? El flujo va suave, va despacito, ¿cierto? Y no se producen turbulencias dentro del fluido. Sobre 2300 en el número de Reynolds se considera un flujo ya turbulento. ¿Ok? Para que tengan como referencia. Bien. En el caso de los flujos laminares, nosotros vamos a tener dos posibilidades. Se me olvida. Dos posibilidades vamos a tener. Acá, en el régimen de flujo laminar, nosotros podemos establecer dos números de Nusselt, ¿ya? Constantes. 4,36 en un caso de con un flujo de calor y una diferencia de temperatura podemos, a ver, me explico de nuevo, que me enredé para explicarlo. Cuando nosotros tenemos un flujo calórico que sea constante, ¿ya? Entonces nosotros podemos considerar un número de Nusselt de 4,36. Ahora, si tenemos nosotros una diferencia, una temperatura de la superficie constante, entonces nosotros podemos considerar el número de Nusselt de 3,66. ¿Ya? De esa forma está más explicado. Bien. ¿Y cómo se calcula en un régimen de flujo turbulento? Donde nosotros vamos a tener diferencias de temperatura, vamos a tener diferencias de calor en el traspaso durante toda la tubería, ¿cierto? En ese caso no podemos considerar un número de Nusselt constante y tenemos que calcularlo. Y para eso el número de Nusselt va a ser 0,023 multiplicado por el Reynolds a la 0,8, elevado a la 0,8, y multiplicado por el número de Planck. Ya, volvemos, aparece una nueva señal, un nuevo número. Estos valores, muchachos, es para que ustedes lo tengan considerado, para que sepan que existe y que se puede calcular. Y en el caso de que tengan que hacer algún cálculo por el estilo, ya saben de dónde encontrar estos valores. No vamos a hacer ejercicios al respecto.
Hay unos ejercicios en la guía, así que los invito a que practiquen, intenten resolverlos. No van a ser evaluados, no van a ser, no van a estar incluidos en la prueba, pero los invito a ustedes a curiosear al respecto. ¿Ya? Bien, este exponente n del PR, ¿cierto? Del número de Prandtl elevado a n, va a corresponder en un 0,3 si es que nosotros estamos haciendo un traspaso de energía o estamos ocupando el intercambiador de calor para enfriar un líquido, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, queremos enfriar un líquido, cuando nosotros estamos refrigerando con agua una caja de cambio, por ejemplo, una caja de cambio que tenga un radiador, ¿cierto? Un radiador que tiene por un lado pasa el refrigerante del motor y por el otro lado, estoy hablando dentro del intercambiador de calor, y por el otro lado pasa el aceite de la caja de cambio automática. Entonces nosotros lo que queremos es enfriar el aceite. Y en ese caso nosotros ocupamos un coeficiente de 0,3 para elevar nuestro número de Prandtl. En el caso de que nosotros queremos calentar algún líquido, no sé cuál podría ser el caso. A ver, un intercambiador de calor para calentar algo. Pucha, ahora no se me ocurre, pero no sé. Para el calefón, podría ser el calefón, pero el calefón tenemos un solo fluido, básicamente. Básicamente tenemos un solo fluido. No me sirve. Bueno, no importa, no se me ocurre ahora todavía, pero en el caso de que nosotros queremos ocupar el intercambiador de calor para calentar un elemento, entonces ocupamos 0,4 para elevar el número de Prandtl. Ya. Y finalmente, considerando todos estos factores, ¿cierto? La temperatura media aritmética en ambos fluidos y el flujo calórico intercambiado, vamos a poderlo determinar por medio de la siguiente expresión. El flujo de calor va a ser la diferencia de temperatura entre los dos líquidos, ¿verdad? Dividido por la resistencia del intercambiador de calor. Y esa resistencia del intercambiador de calor, ustedes ya saben, la podemos calcular a través de la fórmula de la 3.8 que tenemos un poco más arriba. La 3.8, la 3.9, espérame. La 3.9. La 3.9, donde nosotros tenemos el valor de la diferencia, de la resistencia de nuestro intercambiador de calor. Y eso es todo, pues, muchachos. Eso es toda la materia que teníamos, todo lo que es teórico, lo teníamos aquí en esta materia. Este archivo, ustedes saben, está disponible en su sistema, así que les pido que lo analicen, lo revisen, ¿cierto? Para poder entender un poquitito más, ir comprendiendo un poquitito más y ojalá pudieran empezar a trabajar con los ejercicios. Nos quedaba un ejercicio pendiente que era de transferencia de calor, ¿cierto? Voy a sacar esto. Estábamos trabajando nosotros con un ejercicio el 3.5. Ok. ¿Se acuerdan de este ejercicio, muchachos? Nosotros lo que estábamos haciendo, volvemos un poquitito atrás y revisamos entonces este ejercicio. ¿Sabes que no les quiero cambiar un poquitito el chip para no pasarnos? Veámoslo directamente el día jueves. Día jueves terminamos este ejercicio, hacemos otro ejercicio más y estamos listos para la evaluación. Porque estoy fijándome que nos quedan 12 minutos. 12 minutos no hacemos mucho. Ya.
No los veo, ¿dónde están? Acá. Se me pierden las pantallas. Muchachos, con eso estaríamos listos. Vimos convección, vimos conducción, perdón, vimos convección, vimos radiación, una pincelada, ¿cierto? Y también los intercambiadores de calor. Con los intercambiadores de calor, nosotros terminamos la materia. Existen ejercicios de intercambiadores de calor, así que la próxima semana, el día jueves 10, nos vamos a juntar para trabajar con ejercicios. Vamos a tratar de hacer 3 ejercicios. Ya, primero vamos a terminar el ejercicio que habíamos comenzado con conductividad y que tenía un parámetro de convección. Lo vamos a terminar ese ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio al respecto de transferencia de calor en un intercambiador de calor. Si se fijan, no es difícil, solamente necesitamos los datos de el flujo 1, el flujo 2, temperatura 1, temperatura 2 y su coeficiente de conductividad, de convección, ¿ya? Su coeficiente de convección para poder determinar cuál es el calor que puede entregar un producto, un intercambiador de calor a través de este flujo. Eso, muchachos, siendo las 10:06, nos quedamos hasta acá. Voy a parar la grabación para que no quede tan pesada y